haciendo. Hemos venido hablando durante las pasadas semanas de que el evangelio es algo mucho más grande de lo que nos hemos imaginado. No sé si ya se han comenzado a abrir a esta posibilidad, a esta idea de que aquello que nosotros hemos dicho que es el evangelio tal vez ha sido una versión más limitada. No estoy diciendo que equivocada o mentira, tal vez una versión más limitada de lo que realmente es el evangelio. De hecho, hemos dicho durante las pasadas semanas que ni siquiera las palabras que utilizamos para describir el evangelio son suficientes o adecuadas para expresar completamente la obra de Dios realizada en el sacrificio, en la vida, la muerte, la resurrección y la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. No hay palabras que expresen en su completamente la complejidad y la belleza de la buena noticia o del evangelio. Y a veces cuando hablamos incluso de teología, lo único que estamos hablando es de las palabras que le ponemos para expresar un poquito el misterio de la redención de Dios en la humanidad. Me hace recordar cuando pienso en eso la historia de un niño que seguramente ustedes la han oído antes porque es una historia vieja. Un niño que está haciendo un hoyo en la playa. Y un hombre lo está observando de lejos y este pequeño, cada que viene una ola, le echa agua de la ola al pequeño agujero que había hecho. Y más adelante hace un hoyo más grande y cada que viene la ola, él le echa agua otra vez al hoyo ese que ha hecho en la arena. Y el Señor finalmente, por curiosidad, se le acerca al niño y le dice, ¿qué estás haciendo? Y el niño le dice, estoy tratando de poner el agua del mar aquí. El agua del mar en ese hoyo. Así es nuestra percepción a veces de las cosas de Dios. Estamos tratando de poner la grandeza del evangelio en cosas tan pequeñas que nosotros podamos comprender. O a veces es como aquella historia que ustedes también han oído, en la que unos hombres caen en un pozo oscuro y empiezan así a tientas a buscar a los alrededores, y uno le pregunta al otro, oye, ¿qué es lo que hay de aquel lado? Y el hombre dice, pues aquí esto parece como un árbol, dice, yo estoy agarrando el tronco de un árbol. Y tú, no, dice, no es un árbol, aquí es como una manguera que resopla, dice, algo muy largo, no sé qué es realmente. Y le preguntan a otro que está por allá y dice, no, ustedes están mal, dice, esto es una planta enorme con unas hojas muy grandes que se mueven. Y finalmente, cuando logra ver un poquito de luz en la cueva, se dan cuenta que lo que están tocando cada uno es un tremendo elefante que estaba ahí junto con ellos. Y cada uno de ellos tocaba una parte distinta del elefante, pero ninguno de ellos sabía realmente lo grande que era aquello que estaban tocando. Los cristianos, cuando hablamos del evangelio y de la obra de Dios en nosotros, estamos hablando de un elefante al que solo le hemos tocado las piernas. O estamos hablando de un elefante al que solo le hemos tocado una parte de la trompa o le hemos sentido las orejas. Y hay mucho más, muchísimo más en la vida del cristiano, en la vida del creyente, que puede seguir aprendiendo acerca de Dios, de la comunión con su Espíritu Santo, del poder de la vida en el Espíritu. Pero sobre todo, como hemos venido diciendo en las pasadas semanas, sobre todo esta restauración de la vocación de ser hijos de Dios. Lo que Dios ha restaurado en el evangelio en nosotros es una vocación, es la vocación de ser hijos e hijas de Dios. Y les digo esto porque hoy vamos a concluir finalmente, después de casi 2 meses, la carta a los Gálatas. Los que la estuvieron leyendo todo este tiempo y se la deben saber ya de memoria, porque la leíamos cada semana, o según así dijimos que lo íbamos a hacer. Y finalmente hemos llegado al final de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y nos estamos acercando ya al argumento final de Pablo, donde él va a cerrar su idea de lo que es el evangelio con una descripción muy hermosa. En este sentido, cuando Pablo cierra su argumento, básicamente lo que estamos entendiendo es que el evangelio o la vida cristiana no es solamente una religión. Sí es una religión, sí somos miembros de una religión viva, no de una religión muerta. Somos miembros de una religión, pero el evangelio es mucho más que una religión, ¿verdad? El evangelio también es más que una ética moral o una manera de portarnos bien. Claro que el evangelio incluye portarnos bien y tener una buena ética y una buena moral, pero ciertamente no es todo eso el evangelio. El evangelio no es únicamente el perdón de nuestros pecados, aunque ciertamente el evangelio incluye el perdón de nuestros pecados. Tampoco es únicamente la esperanza de la vida eterna, aunque ciertamente la vida eterna es parte del evangelio. Entonces llega este momento en la carta de Gálatas de tomar todas las partes con las que hemos imaginado la vida cristiana
y echarle una mirada, si podemos, a la figura más grande, al cuadro más grande. ¿Qué es este cuadro? ¿Y cuál es el lugar que yo tengo dentro de este cuadro más grande? Y eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy. Y es mi deseo que descubramos juntos este poder vivificador, lo que el apóstol Pablo le llama el poder de Dios para salvar, y cómo nosotros estamos dentro de ese poder vivificador de Dios. Les invito entonces que busquen en sus Biblias, si tienen una, o en su teléfono, o en su iPad, o donde quiera que ustedes leen su Biblia, en la carta a los Gálatas capítulo 6. Vamos a leer porciones del capítulo y vamos a dar un repaso general también. Síganme con su vista mientras leemos esta porción de la Escritura que dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Versículo 6: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda buena cosa al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra del Espíritu, para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. Ahora, cuando leemos un pasaje como este, que tiene que ver con la práctica cristiana y tiene que ver con la economía de la iglesia, porque los versículos del 7 en adelante tienen que ver con la economía del pueblo de Dios. Cuando leemos un pasaje así como este, se nos hace fácil imaginar la vida cristiana como un paquete de conductas que debemos guardar, o como un paquete de conductas que debemos evitar. ¿Cuántos de nosotros hemos imaginado ser cristiano así? O sea, ser cristiano significa dejar de portarme mal y portarme bien. Para la gran mayoría de las personas, hablar de seguir a Cristo tiene que ver fundamentalmente con una reforma del carácter. Ojo, como decimos en México, no estoy diciendo que eso no es parte del evangelio. Estoy diciendo que para muchas personas el evangelio, la vida cristiana, es solamente un paquete de cosas buenas que uno hace y un paquete de cosas malas que uno debe evitar. O algunos otros leen la escritura y piensan que no solamente tiene que ver con las cosas que hacemos o dejamos de hacer, pero también tiene que ver con lo que nosotros somos, con las cosas con las virtudes que debemos desarrollar o con los vicios que debemos dejar. ¿Es cierto o no es cierto esto? Por supuesto que es cierto. El cristiano, el creyente, el hombre, la mujer que han seguido a Cristo, tiene una serie de virtudes que debe desarrollar en su vida y una serie de vicios que debe ir dejando en su vida. Cuando digo vicios, no me refiero al vicio del alcohol o al vicio del cigarro, aunque ciertamente estos vicios los debe abandonar uno también, sino a las deformaciones de nuestro carácter, a lo opuesto de la virtud. Entonces, aunque estas cosas, la práctica cristiana y la buena conducta y el buen carácter forman parte de la vida cristiana, el evangelio realmente nos apunta hacia algo mucho mayor, mucho más grande, de lo cual estas cosas son únicamente las partes del rompecabezas, pero no la figura completa. O sea, las virtudes de la vida cristiana, el buen comportamiento, la vida moral, son importantes dentro de su contexto porque son partes de un rompecabezas mayor, son parte de algo mucho más grande que nosotros los cristianos llamamos el evangelio. Algunos de ustedes seguramente tienen rompecabezas en su casa, ¿no? Seguramente en algún momento durante la pandemia trataron de armar un rompecabezas en su casa. En mi casa pasó eso. Nunca habíamos hecho rompecabezas. Cuando estaba la pandemia estaban tan aburridos que se pusieron a armar un rompecabezas ahí en casa. ¿Cuál es la pieza más importante del rompecabezas? Ninguna. Todas son igualmente importantes, ¿no es cierto? La que falta, dice Alin, sí, la que falta es la más importante. Pero una pieza individual del rompecabezas por sí misma no nos dice completamente el cuadro más grande. No nos explica qué es lo más grande. Entonces piensen en las virtudes de la vida cristiana, en la formación del carácter, en la buena conducta, como partes muy importantes, pero que apuntan a una realidad mucho mayor,
una realidad mucho más grande. Ahora les digo por qué. Dice, pues, ¿pero por qué? Les digo porque el problema con una versión del cristianismo donde las piezas son lo más importante es que nos pasa lo que le pasa a los Gálatas. Cuando las piezas del rompecabezas, la buena conducta, el buen testimonio, las virtudes, cuando las piezas del rompecabezas se vuelven lo más importante, nos ocurre lo que les estaba ocurriendo a ellos, que exaltamos las piezas del rompecabezas como si fueran el mismo rompecabezas, o como si las piezas del rompecabezas fueran toda la figura completa. Y los Gálatas están luchando precisamente con esta versión de la vida cristiana donde las piezas individuales se han convertido en lo más importante y han elevado las piezas de la buena conducta y de las obras y de todo lo que forma la vida cristiana, las han elevado al mismo nivel que si fuera el mismo Jesucristo. El problema con eso obviamente es que nosotros siempre somos los que cumplimos las reglas y los demás no. Y nosotros siempre somos los que decidimos quiénes están adentro y quiénes están afuera. Y nosotros siempre tenemos la razón y los demás nunca tienen la razón. Hay un gran problema con ver la vida cristiana únicamente como un paquete de cosas que debemos hacer y luego que las elevamos, porque tenemos una tendencia a elevar las cosas individuales y no las cosas que pertenecen a una figura más grande. Por ejemplo, ustedes saben, aunque se enojen todos los demás, ustedes saben que México, la selección mexicana pudiera ser campeona del mundo. ¿No me creen? No me creen. ¿Cuál es el problema con los equipos que tienen jugadores que son estrellas? Y todos los equipos tienen ese problema. El jugador estrella es elevado por encima del equipo, ¿no? Entonces puede ser muy bueno y puede tener muy buenas características y muy buenas cualidades, pero el jugador principal de un equipo no es el equipo, ¿verdad que no? O sea, lo que importa en los 11 no es el Messi que puede meter los goles, sino el resto del equipo que evita que haya goles, que da los pases, que mantiene la unidad del equipo, que puede funcionar como un solo para que uno brille. O sea, la idea no es que uno brille, pero nuestra tendencia siempre es hacer que uno se eleve más que los demás porque pensamos que ahí es donde está lo correcto. Pero un jugador individual, como dije lo de México, porque es que en México tenemos en la selección mexicana puras estrellas, o por lo menos así se creen, de fútbol, y todos quieren brillar. Y como todos quieren brillar, el equipo no hace gran cosa. Perdónenme a los que les critico su selección de México todo el tiempo. Pero ¿qué sucede entonces con alguien que dice aquí el jugador más importante de este equipo soy yo? Entonces el equipo pierde su esencia. El equipo es más importante que el jugador. El torneo es más importante que el equipo. La Copa Mundial es más importante que el torneo. El deporte es más importante que todas esas cosas. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros vemos la vida cristiana como las piezas individuales únicamente y decimos esto es lo más importante, nos estamos perdiendo no solamente el torneo, sino la importancia del deporte. Lo más grande que puede haber. Ahora, esto no quiere decir, y lo voy a repetir otra vez, porque cada vez que hablamos de este tema, alguien viene y me dice, entonces la buena conducta no importa. Entonces las buenas obras no importan. No estoy diciendo eso. Lo hemos dicho una y otra vez, que las normas morales, los mandamientos, la conducta son importantísimas en la vida cristiana y por supuesto, y lo hemos remarcado a su debido tiempo. Ignorar la ética cristiana, ignorar la buena moral, ignorar el perdón de los que nos ofenden, ignorar la vida de justicia, de santidad, es uno de los mayores déficits que la iglesia tiene en este momento. No digo la iglesia en general, la iglesia, nosotros tenemos un déficit de estas cosas. Entonces no estoy diciendo que no son importantes, lo que estoy diciendo es que son piezas de un rompecabezas de algo mucho más grande. Y que si nosotros logramos entender lo que es mucho más grande, las piezas del rompecabezas van a tener mucho más sentido para nosotros. Echémosle una mirada rápida a lo que Pablo está diciendo a la iglesia. Básicamente para mantenerlos en unidad, como comenzó a hacerlo unos versos atrás en el capítulo 5. Y muy pronto Pablo habla en los versículos 1 al 5, 6 más o menos, habla de la restauración y del perdón. Por ejemplo, dice, si alguno de los hermanos o hermanas ha caído en pecado, ustedes que son espirituales, restauren el espíritu de mansedumbre. Empieza a dar una serie de directivas a la iglesia, ¿no? Y les dice, si alguien ha caído, pues restáurenlo, perdónenlo, lleven las cargas los unos de los otros,
sometan a prueba su propia actitud para que no se hagan orgullosos, apóyense en lo más posible. Y cuando leemos esos versículos, pareciera ser que Pablo está únicamente dando una serie de directivas acerca de la conducta, la rendición de cuentas, el compartir con los necesitados, etcétera, etcétera, etcétera. Si fuera así, o sea, si lo único que Pablo está diciendo es ustedes tienen que portarse bien, él estaría destruyendo todo su argumento anterior, porque anteriormente les había dicho a ellos que ninguna de estas cosas realmente los hacía justos delante de Dios. Entonces, ¿qué les está diciendo? Capítulo 6, versículo 15 y 16. A ver si lo pueden leer conmigo. 15 y 16. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Leamos únicamente el 15 más bien. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué es esto de una nueva creación? ¿Por qué dice Pablo que la circuncisión no vale nada, ni la incircuncisión vale nada? Lo único que vale o que cuenta, dice él, es una nueva creación. ¿Qué es la nueva creación? ¿Y por qué es lo único que cuenta? ¿Por qué no dijo Pablo, lo único que cuenta aquí es que te portes bien, o lo único que cuenta aquí es que vengas a la iglesia, o lo único que cuenta aquí es esto o lo otro? Lo que él dice es que lo único que cuenta, más allá de los cortes en la carne de los judíos, o de la falta de cortes en los gentiles, lo único que cuenta, dice Pablo, entre nosotros es una nueva creación. Él está usando esta idea antigua de los judíos de hablar del momento cuando Dios iba a hacer que todas las cosas fueran restauradas. Va a hablar mucho de eso en otras partes. De hecho, después de esta serie de predicaciones vamos a entrar en la carta a los Gálatas, donde vamos a continuar hablando de esta nueva creación. Y básicamente la nueva creación inicia con la muerte y la resurrección de Jesús. Porque los judíos esperaban, les explico muy rápido, los judíos esperaban que cuando Dios viniera a reivindicar a la nación y salieran del exilio, iba a iniciar la nueva creación de Dios. Y lo primero que iba a ocurrir es que los muertos iban a resucitar. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz y resucita el tercer día, los discípulos entendieron, bueno, no entendieron, Jesús les explicó más adelante que lo que había pasado es que Dios había iniciado en él la nueva creación. Que no resucitaron todos, los justos y los injustos, resucitó el justo. Resucitó uno de ellos, señalando el inicio de la nueva creación. Y número 3, Pablo dice que la nueva creación tiene como ley la ley de Jesús. ¿Cuál es la ley de Jesús? El amor, gracias. La ley de Jesús es el amor. Esa es la única ley que vale para Pablo, y es la única ley que vale en la Biblia, y es la única ley que vale para Dios, es la ley del amor. Entonces, los versículos 1 al 6 y 7 al 10 no son principios desarrollados al azar o desasociados uno con el otro. Son más bien los componentes, las piezas de un rompecabezas que son necesarios para formar un pueblo para Dios. Un pueblo sincero, un pueblo sin rivalidades ni celos. Es decir que en ese sentido son las mutuas responsabilidades de la nueva creación entre el pueblo de Dios. No son simplemente directivas de cómo comportarnos unos con otros, sino una manera práctica de cumplir la ley de Cristo. Y dice rápidamente en su mente usted, ¿pero que esto no es lo mismo que lo otro? Total, si el final, el resultado es portarme bien, ¿no? Y podemos llegar a esa conclusión y decir, ay, si lo único que cuenta entonces es portarse bien. Pero de lo que nos estamos perdiendo es de la grandeza del mensaje de Dios. Porque Cristo no murió en la cruz únicamente para que usted se portara bien. Cristo murió en la cruz y resucitó para iniciar la nueva creación de Dios, que Pablo dice más adelante, es la unión de los cielos y la tierra en Jesucristo, porque en Él reconcilió todas las cosas, las que están arriba en el cielo y las que están abajo en la tierra. Y aunque pudiéramos pasar meses y meses hablando de la responsabilidad mutua de restaurarnos unos a otros, o de llevar las cargas unos de otros, o de someter a prueba nuestras actitudes, o incluso de compartir económicamente a los que están necesitados, especialmente dice ahí a los que enseñan la palabra, amén. Lean bien el pasaje, porque así dice eso. No digan que yo estoy diciendo cosas que no son, ahí dice la Biblia. Y ya, me callo. No se crean. Digo, sí se crean, pero no estoy bromeando. Sin embargo, las piezas del rompecabezas no muestran la figura principal. Es la creación de una nueva humanidad lo que muestra la figura principal.
Los versículos 7 al 10 incluso muestran exactamente lo mismo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo tratando el asunto de la economía de la fe es totalmente contrario, por ejemplo, al individualismo de nuestra cultura norteamericana, las ideas del capitalismo, incluso a las ideas del comunismo, porque alguien pudiera pensar en la ayuda mutua como, pues esto se parece más al comunismo que al capitalismo. No, ni capitalismo, ni socialismo, ni comunismo, ni ninguna cosa, sino una nueva humanidad dentro de una nueva creación, que es la creación de Dios. Entonces la figura completa, si lo queremos entender así, la figura más grande, el plan completo es redimir a toda la creación. Es reunir todas las cosas en Cristo Jesús, las que están arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y las actitudes de la vida cristiana, las virtudes de la vida cristiana, la razón por la cual nos portamos bien, si lo queremos ver de esa manera, es porque estas virtudes y este carácter son una poderosa señal de que Dios ha comenzado a restaurar todas las cosas. Comenzó con la resurrección de Jesucristo y ha continuado en la vida de cada uno de nosotros, restaurándonos a la vocación de ser el pueblo de Dios, a llevar la imagen de Cristo, como hablábamos la semana pasada y decíamos de la hermosura de conocer personas en quien uno puede mirar y decir, hay algo diferente en esa mujer, hay algo diferente en ese hombre. Hay una atracción distinta que no es una atracción natural, no es una atracción de la ropa que trae puesta o de los carros que maneja. Es algo distinto en esa persona. ¿Y qué es lo distinto? Que estamos comenzando a reflejar la imagen de Cristo a una humanidad. Esta es una mejor versión de la vida cristiana, ¿no les parece? Donde no es que estamos preocupados porque hay que portarse bien, sino sabemos que hemos sido restaurados como hijos e hijas de Dios y ahora portamos la imagen del Maestro a donde quiera que nosotros vayamos. En ese sentido, hermanos, hermanas, el Evangelio es el nuevo éxodo de la humanidad. Lo que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto es lo que Dios ha hecho con todos nosotros y con Jesucristo. Por eso Jesucristo no muere en el día de la expiación, sino en el día de la Pascua. Él es el Cordero Pascual. Él es el que nos ha libertado de la oscuridad, de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Padre, al reino de la luz. Él es nuestra Pascua. Lo que importa, dice, no es ni la circuncisión, ni la incircuncisión, ni las marcas en la carne del judío, ni la ausencia de las marcas en el gentil. Lo que importa, escuchen, es que Dios ha desatado sobre el mundo su propia nueva creación. Dios ha iniciado ya todas las cosas nuevas a través del Evangelio de Jesucristo. Y nos invita a compartir de sus bendiciones, de su nueva vida, de sus promesas para el futuro. Un escritor lo pone de la siguiente manera y dice: la cruz marca la gran división, no solo entre la iglesia y el mundo, sino entre aquellos en la iglesia que están preparados para enfrentar la persecución por el Mesías y aquellos que no lo están. Y después dice: debemos volver a enfatizar la vitalidad del llamado mensaje apocalíptico de Pablo. La muerte y resurrección de Jesús constituyó el único gran punto de inflexión en la historia del mundo, pero también la historia cósmica. Y si esto es verdad, si es verdad que somos miembros de una nueva creación, si es verdad que por el Espíritu hemos nacido de nuevo a la nueva vida de Dios, si esto es verdad, entonces conformarnos únicamente con el buen comportamiento o la reforma de nuestras actitudes es tal vez lo menos que podemos hacer con la vida cristiana. Nuestra vocación es ser el pueblo de Dios. Nuestro llamado es portar la imagen de Dios en la humanidad. Y regresamos a ese tema una y otra vez y decimos: ¿qué significa para ti? ¿Qué significa para mí ser portadores de la imagen de Dios en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en la familia, con la esposa, con nuestros enemigos, delante de las autoridades, lejos de las autoridades? ¿Qué significa cada vez que nos movemos en esta nueva creación, que estamos reflejando la imagen del Creador a una humanidad que no le conoce? Y entonces inmediatamente surge la siguiente pregunta: ¿estamos reflejando la imagen? Porque si no estamos reflejando la imagen de Cristo a la creación, a la imagen de Dios a la creación, entonces nos hemos conformado con la versión light del Evangelio, que es por la cual Pablo luchaba tanto. La versión de únicamente portarnos bien. Nosotros los que ya vivimos en el siglo venidero, nosotros los que hemos recibido ya las promesas hechas a Abraham, nosotros que somos el Israel de Dios,
vivimos nuestras vidas en el mismo poder con el que el Mesías vivió la suya, el poder del amor. Porque saben que solo Dios es suficientemente fuerte para reinar en amor. Solamente Dios es suficientemente poderoso para tomar el riesgo de reinar en amor. Y solamente por su Espíritu Santo nosotros podemos tomar el riesgo de vivir unos con otros en el amor de Jesucristo. Pablo dice que no solo el Mesías ha sido crucificado, dice que yo también he sido crucificado con Cristo. No solamente eso, dice que el mundo mismo ha sido crucificado ya. ¿Por qué? Porque el Calvario, la cruz, es ese punto de ese parteaguas de la historia. Es donde inicia ese plan de redención de Dios que comenzó con su misma resurrección, pero continúa con nosotros, en nosotros, a través de la vida en el Espíritu. Así como él mismo dice en Romanos capítulo 8, hasta que toda la creación sea libertada de su esclavitud a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y no nos parece que vivir en ese lugar es mejor que vivir en cualquier otro lugar. Y no nos parece que vivir en el poder del Espíritu es mejor que vivir en el poder de nuestra carne. Y no nos parece mejor que andar en nueva vida es mejor que luchar por la vieja vida.